Libro de Daniel, capítulo 10. Vamos a considerar algunos versículos de este interesante capítulo y formidable libro de revelación profética del Antiguo Testamento y que tiene vigencia hasta el día de hoy. Empezamos con el versículo 1 del capítulo 10 del libro de Daniel y leemos bajo la comunión del Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada la palabra a Daniel, llamado Belsasar. Y la palabra era verdadera y el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Saltamos al 12. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia y he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Y es precisamente lo que hacía Daniel. Daniel era un hombre ceñido al propósito de Dios. Y aún desde los primeros años de su vida, en su mocedad, en su juventud, cuando fueron sacados violentamente de su tierra, de la amada Jerusalén, y fueron llevados a una tierra que no conocían, Daniel tenía aproximadamente entre 12 y 14 años de edad, o sea que era un adolescente. Y aún siendo un adolescente, inquiría en la presencia del Señor. Cuando fueron llevados a aquel lugar, estoy diciendo esto a manera de introducción, Babilonia era el tipo de ciudad hedonista, dada al placer, y que tenía una de las 8 maravillas del mundo antiguo, que era los jardines colgantes de Babilonia. La puerta de Istar, allende al río Éufrates, la entrada de la Gran Babilonia. Y el eslogan principal, y Herodoto habla claramente de eso en sus narraciones en crónicas de la historia, cuando dice que la ciudad era tan gratificante, había tanta vanidad, tanto deleite, que el eslogan era: entra si quieres y sal si puedes. Babilonia venía siendo la meca de todo tipo de atracción carnal, la cuna de las religiones misterios, la cuna de las mitologías y de las epopeyas antiguas que no son tan mitología, porque ahí se habla del caos prístino, del origen del universo en medio de un caos donde hay una serpiente, dragón, llamado Tatma, que no es más y nada menos que el Leviatán marino, el Leviatán que alude a la serpiente antigua llamado Diablo y Satanás y que Cristo derrotó en el Calvario. Hablar de Babilonia y de la confusión es hablar escatológicamente de la Babilonia mística y espiritual. Si bien la Babilonia histórica hoy está reducida a cenizas por una profecía que Jehová dio en Isaías capítulo 13, que jamás el árabe levantaría tienda
en Babilonia. Babilonia hoy es un montón de ceniza porque Jehová lo dijo. Porque lo que Dios habla y establece se cumple. Hoy pervive en esta era la Babilonia de confusión. La Babilonia mística y espiritual que está gobernando este sistema y confundiendo a las naciones. En esa Babilonia histórica se va a desarrollar la trama de la vida de Daniel y sus amigos. Fueron sacados de su cultura, sacados de su gente, sacados de su modus vivendi, de lo que hacían. Y ninguno de ustedes va a querer que lo saquen abruptamente de su casa, de su gente que usted ama. Y fueron llevados a un lugar que no conocían. Se le impuso una lengua, se le impuso una cultura, se le impuso una religión. Cambiaron sus nombres, trataron de cambiar sus vidas, pero lo que no pudieron hacer fue cambiar su corazón. Devoto a Dios. Es la misma lucha que tenemos hoy. Coexistimos en este mundo, en los avatares de esta tierra. Luchamos por mantener esta profesión de fe. Nos debatimos entre ser y no ser en el contexto. Porque nos quieren quitar la identidad, como a Daniel y sus amigos. Nos quieren matar la fe. Quieren matar nuestras convicciones y quieren matar nuestra esperanza. Nos quieren acorralar. Pero has escuchado un dicho que dice la gente: lo último que se pierde es la fe y la esperanza. Y por débil que sea nuestra fe, nuestra esperanza que aparente débil. Si es en Cristo, nadie te puede matar la esperanza. Ya había pasado el tiempo. Daniel había vivido peripecias en el imperio. Dios había demostrado su poderío. Elohim Eloé había demostrado que Dios de dioses sigue siendo Dios de dioses. Sigue teniendo poder sobre poderes. Sigue siendo Rey de reyes y Señor de señores. Sigue librando de la muerte. Había pasado el tiempo. Y ya los días de los 70 años del cautiverio estaban llegando a su fin. Cuando se sienta a revisar las crónicas de lo que Jeremías había establecido, Dios había establecido en Jeremías, se da cuenta que ya el tiempo había pasado. Los 70 años del cautiverio estaban llegando a su fin. En el capítulo 9 hace una de las oraciones más vehementes, más profundas de la Biblia, confesando sus pecados, confesando los pecados del pueblo de Israel y orientada su cabeza, su mente, su intención al este, donde estaba ubicado el templo de Jerusalén, en el Moriah. Como oraba todo ortodoxo judío, 3 veces al día Daniel abría sus ventanas para dirigir su oración al templo donde estaba su Dios. Y ahí hacía eso. Cada 3 veces al día Daniel oraba. Me pregunto, ya que los tecnoteólogos de este tiempo, los teóricos, están buscando una fórmula para que haya avivamiento en la iglesia. Es el dolor de cabeza de los pastores. Es lo aspiracional de cada gente que tiene llamado. Cómo mantener una membresía, pero cómo impactar la comunidad donde está la iglesia y llenar la iglesia y tener una mega iglesia. ¿Cómo lograr eso? No hay una receta, ni una parafernalia, ni un espectáculo para lograrlo. Dios apela a la sencillez de un elemento que muchas veces hemos descuidado, que se llama la oración.
Pastora, la oración no tiene las joyas del intelectualismo ni la exégesis depurada de una prédica. Porque cualquiera con una biblioteca cargada de libros y una buena mente y persuasión puede engañar a un público. Un cantante juega con el pentagrama musical. Una soprano puede llegar a tonos inimaginables igual que un tenor. Juegan con el pentagrama. Dios busca más que eso. Una canción afecta el tiempo. Una predicación afecta el tiempo. La oración afecta la eternidad. Y es que cuando Dios se propone hacer algo grande con su pueblo, lo invita a orar. Daniel comprendió ese secreto. Y a pesar de estar como cortesano, con rango de visir y de primer ministro en Babilonia, no dejó su hábito, sencillo hábito, pero gran hábito de orar a Dios. Y es como dice el corito, pastor, el viejo corito. Si empezamos a orar, si empezamos a cantar. Lo cantaba la viejita mía que murió de 109 años, mi bisabuela. Y me lo aprendí de memoria porque lo cantaba en mi casa materna, mi abuelita, mi bisabuela, de 109 años de edad, cuerda, partió con el Señor cuerda, y lo oía cantando eso. Y siempre la viejita oraba en su mecedorita de cana que tenía en la esquina. Y cuando la viejita oraba se sentía el poder de Dios. Por una oración, la estéril Ana, que tenía el estigma de maldición, como toda mujer judía estéril, tenía la campana de plata de manera oblicua hacia abajo, porque no daba hijos. Cada vez que ella iba a Silo, donde estaba el arca del pacto, en la casa de Eli, cada vez que iba a Jerusalén, todo el mundo la mofaba, se burlaba de ella. Estéril, no puede parir. Estéril, no porque ella lo decía, sino porque su frente lo anunciaba. Todo el tiempo tenía que sufrir el escarnio de la rival Penina, la burla y la afrenta de la gente, porque no hay nada más que la lengua de la gente. Un día fue al altar y oró. Y Dios la escuchó. Y su oración era tan profunda que no se formaban palabras en su boca, sino el sollozo y el temblor de los labios. Pero el Espíritu sabe y gemimos con gemidos indecibles, y Él descubre, antes de que pensemos, Él sabe lo que estamos pidiendo. Inmediatamente después de la oración viene el premio. Toda oración que se hace con quebrantamiento y humillación tiene un premio. Viene la respuesta de Dios. Inmediatamente, la que era estéril ya no es estéril, porque se decidió ir al altar a pelear su muchacho. Decidió salir del dolor. No permitas que el dolor te detenga. No permitas que el miedo te detenga hasta detenerte, dejarte parado, estático. La oración te moviliza a descubrir el milagro. La oración te moviliza a obtener la victoria. La oración te quita el oprobio. Y aquella que tenía la trompeta hacia abajo, ya la tiene hacia arriba. Anuncia que ya puede tener hijos, porque oró. Una oración puede cambiar el destino de una persona. ¿Qué podemos decir de Ezequías? Le llega un decreto de muerte.
Y luego que le dicen que ya se va a rinconcito a orar. Adiós. Isaías no había salido bien del palacio y Jehová le da la orden: devuélvete, que le voy a regalar 15 años más, porque la oración que hizo me conmovió. Retrocedió el reloj 15 grados atrás, el reloj del sol, porque el tiempo no se impone a Dios, Dios gobierna el tiempo. Por eso uno de sus nombres en hebreo es el Eyed. Él es suficiente. El Olam, el eterno. Él no tiene tiempo, ni antes ni después. Él es antes de la existencia. El tiempo se para delante de Dios. El tiempo se detiene delante de Dios. Donde está Dios no hay tiempo. El tiempo se hizo para los mortales y para todas las criaturas que están debajo de Dios. Donde está Dios no hay tiempo. Donde está Dios está el Kairos. Revisa el libro y cuando se da cuenta, dice que se afligió. Ya habían regresado a Jerusalén 42.360 vidas judías con Esdras, el sacerdote. Y en tiempos difíciles tratan de reintegrarse a la vida nacional y al culto y la liturgia a Yahvé, pero tienen la hostilidad de enemigos alrededor que quieren impedir que la obra de Dios avance. Siempre que haya un propósito de Dios, el diablo se va a levantar para impedirlo. Y en tiempos difíciles levantan el templo, pero en el capítulo 4 de Esdras nos damos cuenta todas las imposibilidades humanas que se suscitaron para que ellos pudieran levantar la vida nacional. Daniel sabía eso. Y una de las razones por la cual Daniel se queda en Babilonia es porque Daniel servirá de contrapeso ahí para detener los poderes espirituales que habían ahí. Porque Dios tiene gente en todo lugar. Dios mueve la ficha del tablero del ajedrez. Él pone y quita, mata y da vida, levanta. Él sabe lo que hace. Dice que por 3 semanas no comió alimento sofisticado, alimento elaborado. Se cohibió del vino. No untó ungüento en su cuerpo ni ningún aroma. Se abstuvo de todo lo que podría darle deleite y de lo que legítimamente podía hacer. Se cohibió de todo eso. Porque él dijo, el conflicto es grande. Hay un conflicto grande espiritualmente. Y solamente aquellos y aquellas que entren en oración van a poder pelear en el conflicto. Pero la lógica del ayuno es un quebrantamiento total. La lógica del ayuno es descubrir el misterio. Y a eso es que va Daniel. ¿Qué pasaba? Ciro estaba gobernando, el rey persa. Pero todavía no hay una cohesión social, política y religiosa en el pueblo por el levantamiento que había. Pero había una oposición también internamente en Babilonia. Lo grande de esta revelación y lo profundo es que Daniel decide ayunar o la abstinencia de ciertos alimentos, porque no fue un ayuno total, lo decide hacer en el primer mes del año judío, el mes de Abib o Nisán, el mes de la Pascua, como rememorando y diciendo, si Dios fue capaz de librar de la muerte a cada primogénito de Israel, hoy será capaz de librarnos de este cautiverio en que estamos aquí.
todas las grandes gestas de Israel, todas las grandes gestas de Israel, hasta la supervivencia del genocidio que quiso practicar Amán en tiempos de Mardoqueo, años después, todas las gestas se dieron en Abib. Porque las grandes victorias se consiguen en el año nuevo de la gracia de Dios, el año de la misericordia de Dios. Y dice que el 24 del mes de Abib estaba en el río Hiddekel, en el Tigris. Las grandes revelaciones de Daniel fueron en el río. Ulai, que es el Éufrates o el Tigris, fueron las grandes revelaciones de él, donde fluye el agua. Y dice que sus amigos que estaban con él se espantaron. Porque la gente que no está conectada con Dios se va a espantar cuando llegue la revelación. Solamente verá la revelación aquel que está conectado con Dios. Aquel y aquella que se ha quebrantado en la presencia del Señor, buscando su rostro. Dice que todos los que estaban con él en el río se fueron y quedó él solo para ver la revelación, porque él estaba apto para ver la revelación. Porque el conflicto es grande. Y es que el libro de Daniel, el entramado del libro de Daniel, es un libro que permea la realidad mundial entera. Es la sucesión de conflictos de potencias mundiales hegemónicas, desde Asiria hasta hoy los Estados Unidos de Norteamérica, y lo que será el gobierno mundial del anticristo. Israel, como siempre, está en el medio, como el punto neurálgico del cumplimiento profético. Y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu quiere decir a la iglesia. Hoy en día, contextualizando este mensaje, Israel está debatiéndose todavía en ese conflicto ancestral por la amada tierra de Jerusalén. ¿Qué tiene Jerusalén que la quieren los árabes? ¿Qué tiene Jerusalén que la quieren los católicos? ¿Qué tiene Jerusalén que la tienen los judíos? Porque todo el mundo quiere a Jerusalén. ¿Qué tiene Jerusalén que todo el mundo la quiere? ¿Qué hay en ese pedacito de tierra que todo el mundo la quiere? Porque cuando estornuda Jerusalén, al mundo le da gripe. Es el punto profético cumbre de la humanidad, donde todo el mundo quiere estar. Cuando viene la revelación, hay un conflicto, porque hay un conflicto espiritual. Antes de obtener físicamente lo que estás pidiendo, primero se gana en el mundo espiritual. No vendrá el mundo físico y será tangible hasta que no se gane en el mundo espiritual. Y eso es precisamente la dimensión en la que Dios está metiendo a Daniel. Dice el ángel que no tiene nombre, que tuvo oposición y que el príncipe de Persia se había levantado contra él. No está hablando del rey de Persia físicamente. Y usted puede asumirlo así en una exégesis lineal, puede asumir que era un personaje humano. Lo cierto es que detrás de cada personaje humano que practique el mal, opera una entidad demoníaca. No será en tiempos del Holocausto que el diablo estuvo detrás de Hitler, que dirigió la maquinaria nefasta, genocida, que mató 6.1 millones de judíos en los campos de concentración, diseminados en Auschwitz, Polonia, Rusia y Europa Central, matando niños, mujeres y hombres por el capricho de la raza aria. Detrás de toda maquinaria de muerte, el diablo actúa. Detrás de todo sistema de opresión, de violación, de destrucción de la gente, opera el diablo. Opera el diablo en cualquier institución que promueva antivalores. Actúa el diablo. Actúa en cualquier institución que promueva la muerte. Actúa el diablo. Las instituciones humanas son marionetas, títeres de entidades espirituales que no se pueden ver con los ojos humanos. Por eso dice el apóstol Pablo que no tenemos lucha
sino contra quienes, principados, contra quienes, contra quienes, contra quienes. Y su misión es destruir la iglesia. Daniel tiene realmente un conflicto espiritual. Y está orando para que la respuesta llegue. La gran noticia es que dice la palabra que inmediatamente Daniel se dispuso a orar desde el primer día. El ángel le dice, Dios contestó. Desde el primer día que te dispusiste a orar. Y la gran frase, epíteto que le dice, muy amado. Daniel, muy amado, muy apreciado. Porque Dios ama y está pendiente de las oraciones de sus hijos. Llega la oración en el momento justo para que venga la respuesta. Señores, Dios está despertando una legión de guerreros en las iglesias para quizá el último conflicto que va a librar la tierra en este mundo antes de la segunda venida de Cristo. Porque por lo que veo no creo que le quede mucho tiempo a la iglesia. Por una sencilla razón. Lo debatimos en dos tiempos teológicamente. Romanos 9 y 11 Pablo lo dice, plenitud de los gentiles y tiempo de los gentiles. El tiempo de los gentiles inicia en el 606 cuando Nabucodonosor invade Jerusalén. Ya Jerusalén cae bajo el designio mundial gentil. La plenitud de los gentiles inicia cuando el Espíritu Santo, a través de Cristo, funda la iglesia. El Espíritu del Señor está. Esta es la consigna de la iglesia. Renuevo el Espíritu del Señor, por lo cual me ha ungido. ¿Para qué? Buena nueva a los pobres. Para sanar a quienes, para declarar apertura de la cárcel a los que están y a pregonar el año, pregonar el año, pregonar el año, pregonar el año de la buena voluntad de Dios, de la gracia salvadora de Dios. El milagro profético del siglo XX ha sido el resurgimiento del Estado de Israel. Le preguntaba el rey de Prusia a su criado, dame una evidencia de que Dios existe. Y él le dijo, su majestad, los judíos, es un milagro que el pueblo de Israel esté vivo hoy. Daniel ora por su pueblo. Se desarrolla la intriga palaciega y viene inmediatamente la respuesta para decirle, estamos realmente, dile al que está a tu lado, en un conflicto espiritual. Estamos realmente en un conflicto espiritual. Despierta, dile al que está a tu lado, despierta, porque estamos en un conflicto espiritual. Y tu victoria no se materializa hasta que no la pelee en el mundo espiritual. No se materializa tu victoria aquí en el mundo físico hasta que no se pelee en el mundo espiritual. ¿Por qué Daniel se inquieta? Porque hay un misterio que hay que resolver. Y es como dice el viejo padre de la iglesia, a los que ora, Dios les revela el misterio. Repito, al que ora, Dios les revela el misterio. Clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hay que orar, hay que orar, hay que orar, hay que escarbar, hay que buscar, hay que profundizar. El sistema está envolviendo a mucha gente hoy. Y caemos otra vez a contextualizar lo que Daniel habló. Daniel pudo, como muchos judíos, dejaron el monoteísmo y se dedicaron a la idolatría. Pastora, grande. Ver un judío ortodoxo de que adorar a Marduk, o a Abel y el dragón, o a Nebo, el dios del fuego, o a César. Daniel pudo haber caído en una vida licenciosa. Y más en este tiempo donde la neortodoxia está
calando y confundiendo a mucha gente que una vez probaron la verdad y quieren suavizar los principios bíblicos, hacerlo más comercial. Estamos viviendo en el tiempo más difícil de confusión que le ha tocado vivir a la iglesia. Y por eso Dios le dice a Daniel: tienes que levantarte, tienes que buscar, porque el conflicto es grande. Repito, el conflicto es grande. Y solamente van a entender y resolver el conflicto aquellos que se metan con Dios. Vamos a ver. El otro día salió una película que satiriza, se burla del personaje más icónico de la historia de la humanidad, Cristo, el maestro. De repente se arma un avispero en las redes sociales. Ustedes vieron. Lo que me llama la atención, pastora, es que en el avispero que se arma de las redes sociales, de muchos cristianos que se empiezan a descalificar ellos mismos. O sea, la discusión es que la película es aberrante y le da un espaldarazo a la comunidad LGTB para seguir con sus aspiraciones y el lobby internacional de la ONU, que es la agenda. Eso está en los objetivos del milenio, la famosa equidad de género, que no es equidad de género nada, que procura la desconstrucción del género y define el género como una construcción social y cultural. O sea, los parámetros científicos de que una mujer es mujer porque su ADN, porque su carga cromosómica o hormonal, porque su psiquis, su desarrollo neurológico es diferente al desarrollo de un hombre. O sea, todos esos parámetros están definidos por la ciencia. El hombre es hombre y la mujer. Y así Dios lo hizo en el huerto del Edén. Quieren cambiar la situación hasta tal punto que la Europa nórdica, Suecia, Finlandia, Noruega, que son los países abanderados de esa aberración, la natalidad de niños ha bajado. ¿Y cómo van a nacer niños si dos hombres no pueden parir? Por eso la población de Europa es longeva, pastor. Porque hay muchos gays que se están casando. Todavía tienen dificultades con la adopción, pero la adopción no es un mecanismo natural para prohijar. Una adopción es cuando una persona adopta de otro hogar, de otro matrimonio, un niño que ellos biológicamente no han procreado. Quiere decir que la sociedad no se multiplica. Y a medida que va pasando el tiempo y esa aberración se ha seguido aprobando, más baja la tasa de natalidad. El conflicto es grande. Un país en el mundo colocado en el trayecto de la gloria de Dios. Israel es el ombligo del viejo mundo. República Dominicana es el ombligo del continente americano. Poderes fácticos, poderes de las tinieblas enquistados. Hay políticos que han hecho pacto con el diablo para mantenerse en el poder. Y voy a hablar crudo hoy, porque estamos hablando del conflicto y tengo que contextualizar lo de Daniel y traerlo aquí. Allá había una niña en un campamento. Yo la veía triste, porque hay gente que ha mitificado la guerra espiritual. Pastora, la han sacado de contexto. Entonces ha hecho que mucha gente se oculte, porque han mitificado la guerra espiritual. La Biblia no la mitifica, la Biblia desmitifica la guerra espiritual. Y Daniel está hablando de la guerra espiritual. Fue una guerra que libró en 21 días para buscar respuesta, y respuesta que llegó, pero después de mucha oración y de mucho quebrantamiento. Pero la vida de Jesús fue una vida de oración. Señores, antes de Jesús conquistar la victoria en el Calvario, ya que Getsemaní la tenía en la mano. Ya la peleó. Antes de David tumbar a Goliat, ya Goliat en el mundo espiritual lo había tumbado. Cuando le dijo la siguiente palabra: hoy Jehová te entregará en mi mano y yo te venceré.
argumentos que debemos apelar y que los rabinos judíos lo tenían en conocimiento es el siguiente: Jehová de los ejércitos es el único Dios verdadero, que en el principio de la película, del final, para tú ver una película y saber lo que quedó, tiene que ver, Él estableció el final. Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la descendencia de ella. Ella te pisará la cabeza y tú le morderás el calcañar. Cristo fue profetizado como el gran vencedor de todo principado y de todo poder del diablo que se levante. La niña triste, pastor, en el campamento, eso fue la semana pasada, cuando va a testificar, pastora, dice: yo quiero testificar algo. ¿Tú ves los testimonios que se dio aquí? La señora que fue al encuentro. Hay gente que no tiene revelación porque están preñados de odio. Y no solamente preñados, lo paren y lo amamantan y hasta cédula le sacan. Y Dios quiere libertarlos, pero ellos no quieren aceptar. Hay gente que está sentada en la silla de razonamiento humano, está sentado en su teología. La teología es muerta si no tiene experiencia. Hay que coger vida, hay que experimentar. La verdad de Dios no es una verdad que solo necesita ser sabida. Hay que experimentarla. La niña de 17 años, una adolescente, se para y dice: yo quiero testificar. Una muchachita. Cuando el pastor estaba predicando, yo sentí una liberación grande. Una muchachita de 17 años. Y yo he leído en la palabra que Cristo dijo en Juan 10:10. Así mismo lo dijo: el ladrón vino a hurtar, a matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida. El otro día yo estaba en lo que llaman parálisis del sueño, apnea del sueño. ¿Lo han escuchado? Yo les voy a decir una historia de eso, corta. Hay gente que ha dormido en la apnea del sueño y no vuelve a despertar más. Y son porque demonios y entidades lo han matado. Son muertes misteriosas. Oye bien lo que te estoy diciendo. Muerte misteriosa. La niña dice que entró a su habitación 3 demonios. 2 le agarraron las manos y uno se le subió arriba. Una niña de 17 años lo dijo. Esa niña tenía esa lucha. Lo dijo así, todo el mundo se quedó mirando. Señores, y es que el mundo espiritual es tan real como el mundo físico. El diablo ha querido que se mitifique. Ahora los jóvenes son los destinatarios del ataque diabólico. Felicito a esta iglesia por el culto de adolescentes que hizo el otro día. Porque a Dios le importa ese segmento de la iglesia. A Dios le importa la niñez de la iglesia que está siendo marcada por este sistema. A Dios le importa eso. Como decía la sierva, que pongan cámaras de la gente que tiene el servicio doméstico, que padres que no pueden atender a sus niños y que tienen que verse obligados a buscar servicio doméstico. Y hemos tenido casos de violaciones y manipulación sexual de niños. Porque así es que está el asunto. Tenemos que despertar a la realidad espiritual que estamos viviendo. El mundo espiritual no está allá, pastor, como muchos piensan. El mundo espiritual no está lejos, no está en el cielo. El mundo espiritual está aquí mismo, una puerta se puede abrir. Hollywood ahora mismo ha sacado sagas de películas mitológicas que no son tanta mitología. Porque lo que Hollywood hace, lo hace bajo el influjo del diablo. Cuidado con los dibujos animados que dejan ver a sus hijos. Disney está plagado de dibujos diabólicos. Y alguien dice amén porque lo ha notado. Mi hija, yo eliminé ese canal de Disney para que no vea nada de eso. El enemigo está conspirando, es una conspiración sistémica. Es un conflicto grande. Y solamente una iglesia conocedora
del terreno de guerra donde está librando podrá ganar la batalla. Y dice que bajó el arcángel Miguel. Dios respondió. Vino para ayudarme, el príncipe de los ángeles. El hebreo zar dice que es un principal. Cada vez que Satanás se subleva, Miguel le sale al encuentro. Cuidado con hablar de las entidades superiores sin saber a quién te enfrentas. A pesar del rango que tenía Miguel, Miguel mostró cierto respeto y le dijo a Satanás cuando contendía con el cuerpo de Moisés: el Señor te reprenda. Hay gente que está entendiendo lo que yo le estoy diciendo. Levantémonos en este tiempo. Estemos alerta, porque la visión es para este tiempo. Estamos llegando a días de cumplimiento profético grande. El año comenzó con convulsión política, amenaza de guerra entre Estados Unidos e Irán, Israel en el medio. Irán a punto de tener una bomba atómica, a punto de tener una bomba atómica, lo cual es una amenaza para el Estado de Israel. Y hay una lógica hebrea, que es la operación Sansón. No se va a repetir el holocausto, dicen los judíos, pero ellos nunca van a tener que apelar a bomba atómica. El otro día se armó un bombardeo en la parte norte de Israel, donde está la Galilea, y un ortodoxo judío conocedor de la Torá salió con sus hijos y había un misil que estaba rondando por la aldea, y él levantó la Torá y dijo: porque tú prometiste librar a tu pueblo. Dice él en su testimonio, Pastor Soto, que el misil explotó en el aire porque Jehová sigue peleando por su pueblo. No deja su pueblo. Aleluya, aleluya. Profetizo sobre esta iglesia. No he tenido mucha conversación con ustedes. Los amo a distancia, porque eso lo hace el Espíritu. Aquí hay gente que Dios ha mandado para ser sanadas. Aquí. Sigue como vas. Tal vez algunos te digan psicorrígido, pero te ha costado demasiado lágrima esto. Te ha costado la zona de confort, porque preferiste ser columna en el lugar santísimo que ser tablas pegadas de la pared. Preferiste soportar el peso que estar como una figura decorativa. Y aquí no viene espíritu de división. Aquí no. Aquí no entra Amán. Aquí no entra Jezabel. Aquí no entra Amán. Amán tiene la puerta cerrada aquí. Amán no entra aquí. En el nombre de Jesús. Y ya voy a terminar. En una ocasión, un mártir de la iglesia que casi no se habla, Jerónimo de Savonarola, no se habla casi de él. Le decretaron la muerte por hoguera, quemado en fuego, porque descubrió que Cristo era más que una figura decorativa crucificado en una cruz, en un rosario. Descubrió la eficacia del sacrificio de Cristo y se convirtió en un evangélico católico. El obispo de Baizón en Florencia, en la plaza que hoy tiene la estatua de Jerónimo, para que no quede el ignominia en el olvido, porque descansaron de sus trabajos, pero sus obras continúan con ellos. Lo agarró de la mano derecha, la hoguera prendida, y le dijo: hoy te separo
de la iglesia militante y triunfante. Jerónimo no había hablado, porque él dijo que iba a ir como Cristo, como oveja al matadero sin abrir, porque hay silencios que matan. Cuando te hagan algo, quédate callado, Dios pelea más rápido. Porque si hablamos lo dañamos, pastor, déjalo ahí. Y acuérdate de algo, aquí todos estamos en un proceso. Si tu hermano tiene un carácter difícil, sométete, sopórtalo, pon tu cuerpo para que te pise, que si te desbarata, Dios levantará tus pedazos y te hará más fuerte. Todos estamos aquí, todos nos queremos salvar. No te salgas de aquí con una raíz de amargura con un hermano. Este 21 días reconcíliate con tu líder, con tu gente, con tu pastor, porque el perdón hace libre, el perdón hace libre, libre. Cuando le levanta la mano en la plaza de Florencia, vocifera el obispo: hoy te separo de la iglesia militante y triunfante. Y Jerónimo habló, le dijo: no, de la militante tú puedes sacarme, pero de la triunfante tú no tienes poder para sacarme. Dile al que está a tu lado: tú estás en la iglesia triunfante.